¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otra edición de Hablando de Cultura. Les saluda Bayardo Cabrera y en esta edición estaremos hablando acerca de los pueblos indígenas. Conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el orgullo de nuestras tradiciones, y estaremos hablando también cómo ese legado ancestral se ha venido transmitiendo a las nuevas generaciones. Pero antes de nada, recuerden seguirnos a través de nuestras plataformas sociales. Estamos en YouTube como Hablando de Cultura. Pueden buscarnos en Facebook como Programa Radial Daniel y sus conquistas culturales. Pueden escucharnos también con reprise los días martes con Kevin Membreño y los viernes con su servidor Bayardo Cabrera. Nos acompaña nuevamente la compañerita. Regalarnos tu nombre para todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Eliana Aguilar, aquí estoy nuevamente para compartirles un nuevo capítulo. Eliana, celebramos hace poco lo que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Qué representa para vos como una chavala de la actualidad, de los nuevos tiempos, de la tecnología, recordar toda esa riqueza cultural que se ha venido heredando por generaciones? Para mí representa un legado, porque yo soy manimboseña y es una línea del tiempo. Nosotros provenimos y somos una evolución de los pueblos indígenas. ¿Considerás vos, por ejemplo, que hoy en día, con este buen gobierno incluso, se rescata toda esa tradición de los pueblos indígenas? Claro, porque nos deja un legado, ya sea con la gastronomía, con la danza, con el toro venado del Malinche. Por ejemplo, quiero que entremos en materia y no hablemos de un colegio en particular, hablemos de la educación en general, tanto primaria, secundaria, educación técnica, incluso en las universidades. En ese orgullo de las tradiciones, ¿creemos que se sigue manteniendo? ¿Se promueve hoy en día el respeto a nuestros pueblos indígenas? Claro, lo que es la educación de sociales, nos enseñan geografía y muchas veces viene eso de los pueblos indígenas, entra en las materias. Háblame un poco de las maquetas. Por lo general, en los centros de estudios dicen, vamos a hacer ferias gastronómicas, vamos a hacer maquetas representativas o danzas teatrales representativas. ¿Cómo creemos que eso ayuda a enriquecer a los jóvenes? Eso nos ayuda tanto a abarcar y a aumentar nuestro conocimiento de dónde provenimos nosotros. Nosotros en mi colegio, de hecho, hacemos una festividad de lo que es Rescatando Cultura Vieja, así se le llama el día, y nos asignan un pueblo indígena antiguo y de él hablamos en general. Y en base a tu experiencia, por ejemplo, ¿de qué pueblo indígena hablaste? ¿Cómo fue, por ejemplo, esa experiencia? Y hablamos un poco de ese trayecto, de esa vivencia que tuvieron. Nosotros hablamos del pueblo Chorotega. Hasta donde yo tengo entendido, ellos son los reyes del elote. Se les conoce como los reyes del elote. ¿Y cómo fue ese tema de apropiación del contenido? ¿Cómo fue la parte investigativa y ese proceso hasta llevarlo a escena? Nosotros iniciamos investigando en un museo que está por el Panteón Camposanto. Creíamos que era un lugar, pero hasta donde entendimos era de los duendes. Entonces después nos fuimos a hablar con un profesor de estudios sociales y nos empezó a contar, y de ahí empezamos a anotar cada una
de lo que nos iba contando. Entonces de ahí surgió nuestra exposición, cada uno nos dividimos un tema de qué íbamos a hablar y a mí me tocó la gastronomía. Hablando un poco de lo que compartiste de la gastronomía para que la familia también que están aquí aprendan de eso. Ellos son los que derivan del maíz, son los dueños de todo eso. De Los todo chorotegas. Sí. ¿Y qué más? Nos dejan lo que es el tiste, el pozol, los bollos. ¿Y cómo esa transición hasta la actualidad? En base a tu investigación en ese entonces, ¿cómo fue ese proceso de transición de los chorotegas hasta hoy en día que lo tenemos? Me supongo que ha hecho a través de la abuelita, porque eso se viene de generación en generación y las abuelitas que se mantienen en el Tiangue de Monimbó, que son partícipes del Toro Venado del Malinche, que todavía le cuentan las cosas a sus nietos y supongo que eso uno toma eso y lo hace grande. Desde todos los ámbitos educativos presentábamos, por ejemplo, lo que son las danzas. Hoy en día se hacen festivales artísticos y hablar de las danzas indígenas también no solo es hablar de la marimba, no solo es hablar del toro venado, también hay otras expresiones. ¿Qué otras expresiones has participado o has escuchado o te llamaría la atención participar? Me gustaría participar bailando el son popo. ¿Por qué? Porque es muy meneado y hacen unos movimientos bastante peculiares. ¿Y qué otras danzas te has familiarizado o has escuchado o has visto? Las danzas del Caribe. Hay una que se llama La Sirena y me llamó la atención una vez que la vi. Porque nunca la había visto en realidad y creía que era parecida al Palo de Mayo, pero no, nada que ver. Es una danza toda... la protagonista en sí es una sirena y los demás están bailando alrededor de él. Y eso fue lo que me llamó la atención, no es como otros que están todos bailando. Nos decías siempre en tus narrativas de que sos originaria de Monimbó, orgullosamente del barrio indígena de Monimbó. Para vos, ¿se conservan algunas de esas tradiciones indígenas? ¿Cuáles son? En mi casa sí, se ha conservado. Mi abuelita anda en caite aún. Le gusta mucho nesquizar maíz. Es fan del pinol. Hace las cosas con hojas de chahuite y así. De esa manera nos ha conservado todo eso. Nos ha creado una antigua ella. Y hablamos un poco de las costumbres familiares que tenemos, aparte del pinol, aparte de usar el caite. ¿Qué costumbres familiares, por ejemplo, te enseñaron a vos y que hoy en día lo mantenés o lo has dejado de hacer? Me enseñaron a bailar marimba, me han enseñado cómo mantener lo del bao, hacer vigorón. Más mi abuelita siempre quiere que vive, siempre nos ha dicho que tenga de dónde agarrarme. Hablamos de los saludos. Dicen que antes para poder saludar a una persona se saludaban con las dos manos y decían santito. Los típicos santitos. Sí, y que muchas personas no saben el tema de los santitos. ¿Qué son los santitos? Bueno, a mí me enseñaron que los santitos era a la familia y más a la abuelita, que así se les saludaba. Bueno, cuando llegan mis tías, las hermanas de mi abuela, son con los santitos. Siempre. ¿Y cómo se hace el santito? Explícanos para que la gente aprenda. Bueno, lo típico, así que te saluda. Lo típico para vos, para mí. Pero hay gente que de otro lado que no sabe, entonces va a aprender con nosotros. ¿Cómo se hacen los santitos? Bueno, nos juntamos las manos y te las recibo así. Y uno le dice santito. Santito. Santito la niña. La niña, santito la niña o sí. Santito el niño. Sí. Y eso es una forma de cortesía.
Un saludo, una cortesía distinta. Eso es más como un saludo. Es más familiar, más íntimo Sí, podría y ser. de mucho respeto. Sí. ¿Qué te parece a vos de que hay jóvenes que no lo hacen eso? ¿Consideramos que sería bueno que lo retomen el tema de los sentidos? Con su familia sí, porque ya con el mundo en amistades ya es como, ¿qué onda? Pero ya con la familia sí sería bonito más. ¿Y por qué no hacerlo con el resto de personas? Si, por ejemplo, es nuestra lucha promover las tradiciones. No todos lo entenderían, es bastante difícil, pero sí sería bueno. Promover en realidad. Sí, ese tipo de cosas. más con la gente ya de edad, sería bueno, Y son tradiciones que nos han venido dejando los pueblos indígenas. claro. Se han perdido, pero sí sería muy bueno retomarla. Nos comentabas detrás de escena de que para una temporada específica del año te toca hacer una investigación en tiempos de cuaresma, por ejemplo. Y sin entrar en detalle, decían los abuelitos, por ejemplo, que habían costumbres y tradiciones en tiempos de cuaresma y en tiempos de Semana Santa. Por ejemplo, ¿qué te decían los abuelitos? ¿Qué debías de hacer y qué no debías de hacer en esos tiempos? Que no debía comer carne. ¿Por qué? Bueno, en realidad nunca lo entendí. Y actualmente me lo sigo preguntando, pero siempre me decían, no comas carne toda la Semana Santa. Que no dijera vulgaridades también, que era malo. Y me regañan, porque ahora uno anda con el mae. Y me decía mi abuela, no tienes que decir. ¿Qué cosas más no podía hacer en esos tiempos? Bueno, me decían que no saliera a jugar. Más mi abuelita siempre me decía, tiene que estar quieto. Porque una semana bastante respetada. Entonces, tal vez me imagino que es una semana tranquila. De reflexión. Sí. Bueno, mi abuelita nos lleva a la iglesia, nos hace ir a la visita de iglesia. Fui partícipe de lo que era la enflorada del madero con la sarta y hasta donde he visto son bastante devocionales y mantienen un margen del silencio. Ellas hacen todo en silencio, están en un ambiente sobrio. Si vos estás en ese acto ceremonial, te transporta a vos a las creencias indígenas. Claro. Una muchacha nos contó que esto tiene años, que ella tiene 80 años y esa tradición se la pasó su papá. ¿Ya existía? Ya existía. Y su papá la empezó a practicar desde los 7 años. Y que a su papá se la pasó su papá. ¿Cuántos años ha llevado? Y su papá falleció a los 106 años. Y es una herencia. Es una herencia. Y tiene un carácter anónimo. Explícanos todo eso, porque mucha gente que nos está viendo de otros lugares no saben. Entonces yo quiero que nos ponga en contexto. La cruz del Madero del Calvario en la cuaresma es adornada con sartas de flores, que las sartas son una cadena larga de flores, también se hacen anillos, se hacen unas rosas muy bonitas y esas se llevan a la iglesia. Y hay una festividad que es la cruz y la cruz es de un carácter anónimo, al igual que la tradición, que no tiene un origen como tal, sino ha sido practicado durante años. Consideramos entonces de que todas esas son buenas enseñanzas de nuestros antepasados. Claro, muy buena. De hecho, es una lástima porque yo llegué ahí y me asusté que ni un joven, éramos los únicos jóvenes que llegamos. Eran ciertos los que llegaban, pero eran solo como a asomarse y a tomar fotos. Pero no eran como que iban a estar ahí haciendo sarta, en los rezos. No era así, sino que era solo nosotros. Y de hecho a mí me llegó el sentimentalismo porque yo conecté demasiado con todas las abuelitas. Estábamos ahí, fue una semana larga, pero era bastante bonito. Te sentí, bueno, te he preguntado muchas veces si te sentí orgullosa de ser monimboseña, pero te pregunto, ¿te sentís orgullosa de recibir una herencia de los pueblos indígenas?
Claro, porque le he cultivado, ¿De qué manera? siguiendo todo lo que mi abuela me ha demostrado. Y todo lo que ella me enseña para mí me hace sentir orgullosa de dónde vengo. Y ella me ha dicho que muchos lo van a tomar, ay, India, pero no entienden de verdad el significado. ¿Entendés? ¿Cómo te proyectamos, por ejemplo, más adelante con respecto a las tradiciones, las piensas seguir? ¿Tienes algún proyecto en mente con hacer cultura? Me gustaría crear una cuenta de TikTok y hablar o hacer podcast también, así compartiendo de todo lo que yo viví o tratando de hacer un grupo de jóvenes y hacer todo eso y volver a retomar todas las culturas. Te miras en unos años entonces promoviendo. Me gustaría, es un propósito. Y hablando de las plataformas sociales, por ejemplo, tu valoración como joven, como millennial, que hoy en día la tecnología precisamente nos permite presentar toda esta arte popular. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, hay que darle un provecho, sería bueno. Y como te digo, quería crear una cuenta de TikTok y me gustaría tomar video haciendo a jóvenes, siendo partícipe de esto, que demuestren que todavía hay posibilidad de rescatarla, que hay jóvenes que sí logran meterse y conectar con ella, que nunca es tarde para iniciar en realidad, y sería bueno. Y tu mensaje siempre a los jóvenes es entonces hacer cultura, promover nuestras tradiciones. Correcto. Entonces podemos ver cómo hoy en día se ha venido transformando toda esa herencia popular y se ha extendido a los centros de estudio. ¿Consideramos importante, por ejemplo, de que hoy en día en nuestro centro de estudio en general hayan materias entonces con temas culturales? Sí, de hecho nosotros con la tesis que hicimos, nosotros las compartimos a un grupo de jóvenes y a través de ellos un profesor de una materia empezó a abarcar más el mensaje y a hablar de nuestra monografía, y de hecho nos asustamos de que después de la tesis nos fuimos a dar una vuelta a la iglesia agradeciéndole al Señor que todo salió bien, y nos asustó que todos andaban viendo las sartas, varios del colegio. Entonces yo dije que El mensaje llegó. el mensaje llegó y se pudo abarcar, así que hay fe. Hay fe de que Hay esto fe siga que trayendo. Se nos acercan las festividades del Toro Venado del Malinche y también eso es un orgullo indígena que se ha venido transmitiendo de generación en generación. ¿Cómo te sentís? Ser parte de esta agrupación con una tradición centenaria. Bueno, yo me siento emocionada y le he dicho a mis amigos que me acompañen a hacer el cuadro porque quiero que sea grande, me gustaría. Y a algunos les da pena andar, pero hay unos que se animan, así que yo digo que ahí van a jalar, ahí van a andar. Estás más que preparada. ¿Cuáles son tus expectativas para esto el 25 en el Toro Venado del Malinche? Que andar con un montón de chavalos me va a salir bien el cuadro. No quiero que nos diga el cuadro, pero que por lo menos nos deje un adelanto, alguna sorpresa. ¿Qué nos podemos esperar más o menos? Aunque no nos digas específicamente. Es de indios. Es de India. Y la invitación a la gente, pues, Claro. que nos acompañe. No se lo pierdan. Va a estar brutal. Y bueno, también aprovechando la invitación, me gustaría de que vos como joven invite a los demás jóvenes a que se inscriban en el Toro Venado del Malinche, a que ya se vayan acercando, que vayan pensando en qué cuadro pueden hacer y todo. Bueno, sería bueno que ellos vengan y nos enseñen un nuevo cuadro, que nos sorprendan a nosotros. Que se inscriban también. Sí, claro, Y que vivan la experiencia del Toro Venado. porque es bonita. Da emoción bailar chichero ahí, de picar los pies. Y se acercan las fiestas más largas del país, como Masaya,
como heredera de una cultura indígena, ¿cómo te sentís al respecto? Con ganas de participar en toda ella. Gracias nuevamente por acompañarnos en una nueva plática de Hablando de Cultura. ¿Qué te ha parecido? Hablamos del ayer, hablamos del presente, hablamos del futuro, hablamos de gastronomía. Bueno, me parece bonito tener con quien comentar todo, porque para mí es una oportunidad saber comentarle a alguien lo que quiero, a los proyectos que quiero tener más adelante. Y sobre todo, hablar de nuestras costumbres y tradiciones. Claro. Tu invitación a las familias, a los amigos que nos sigan en nuestras redes sociales. Que no se pierdan ningún podcast mío y nuestro, pues. Bueno, y prácticamente así estamos dando por finalizado otro episodio más de Hablando de Cultura. Recuerden escucharnos a través del programa radial Daniel y sus conquistas culturales los martes con Kevin Membreño, que nos acompaña en cámara los días viernes con su servidor Bayardo Cabrera con Repri. Y si usted no solo quiere escuchar, quiere descargar y analizar el contenido, ver el contenido, pues está en las plataformas sociales. Tenemos en Facebook como Programa Radial Daniel y sus conquistas culturales, en YouTube como Programa Radial Daniel y sus conquistas culturales, hablando de cultura. Así que gracias por habernos acompañado en otro segmento más de Hablando de Cultura. Hasta la próxima.